Llegué a mi destino, bajé la motocicleta y comencé a llenar combustible, mientras no dejaba de pensar en lo que había acontecido y lo que debía hacer al respecto. Lo primero que se me ocurrió fue descifrar el enigma del artefacto. Nunca había visto algo parecido, es decir, evidentemente sabía lo que era un disquete, incluso yo mismo poseía algunos. Sin embargo, el hecho de que fuera más pequeño y de que pareciera estar unido a lo que aparentemente era una memoria USB era totalmente desconcertante. Con esto, al tratarse de un dispositivo de almacenamiento de datos, deduje que obvio debería de contener dentro información bastante importante y que yo debía conocer. Me preguntaba si tenía que conectarlo a mi computadora, es decir, ese dispositivo lo acababa de conseguir gracias a lo que indicaban ser platillos voladores. ¿Qué más extraño que eso? Debe de haber algo anómalo ahí. A lo mejor explota una vez que lo conecte, a lo mejor rompe mi equipo. No sé, no tenía idea. Lo que sí tenía era mucha incertidumbre, que estaba a nada de transformarse en miedo. Incluso pensé en tirarlo y olvidar todo lo que había pasado, pero había algo que me devolvía las ganas de seguir con esto. Y es que siempre he sido un tipo quien se siente atraído por temas tanto serios como los relacionados al espacio, la astronomía y la física cuántica, como otros a lo mejor más banales a nuestra realidad, como las dimensiones alternas y la vida extraterrestre, por ejemplo. Y como lo que acababa de pasar estaba sumamente relacionado a lo anterior, pues evidentemente estaba ansioso de investigar y descubrir todo lo relacionado a ello, y poseía una herramienta más que valiosa para empezar. Así que de una vez por todas decidí colocar el dispositivo y ver lo que sea que se encontrara dentro. Procedí a hacerlo, a pesar de que al principio parecía que el conector no encajaba en ninguna entrada del equipo. Tras forzarlo, se sintió como si un campo magnético fuera lo que sellara la conexión con la entrada, es decir, como si un magneto atrajera bruscamente un metal hacia él. Bueno, ya al estar conectado, lo primero que observé fue que la computadora se apagó de repente. No podía hacer nada, incluso traté de reiniciarla, apagarla, pero nada ocurría. La pantalla únicamente seguía en negro. De repente apareció un mensaje que decía cargando. Realmente tardó varios minutos en llenarse la barrita y cuando se completó, la computadora volvió a encenderse. De pronto comenzaron a abrirse muchos archivos. Uno de ellos llamó poderosamente mi atención porque se llamaba para el maestro. Entonces, ¿acaso ese mensaje iba dirigido a mí? Solo había una manera de comprobarlo. Lo abrí antes que cualquier otro y comencé a leer lo que venía escrito en él. Era un texto algo largo. Al principio parecía no tener ningún sentido, pero conforme avanzaba la lectura, iba descubriendo varias revelaciones que aquella historia contenía. Una de las más impresionantes era la que decía que lo que iba a encontrar almacenado era un conjunto de memorias escritas por gente que tenía una o varias cosas que contar, a través de vivencias que les habían dejado alguna enseñanza o moraleja, por lo que era importante que aquellos relatos se contaran y que la mayor cantidad de personas posible las llegara a escuchar, esperando que pudieran ayudar a abrir sus mentes y así guiar un futuro producto de decisiones tomadas a conciencia, considerando diferentes perspectivas sobre la vida, el universo y otras cuestiones sumamente imprescindibles para la humanidad. Mi misión, en caso de aceptarla, era hacer públicas estas memorias. Lo que sí no entendía era por qué habíamos tenido que pasar por lo del desierto nada más para obtener las historias y narrarlas a la gente. Es decir, para eso simplemente alguien me las podía dar personalmente y ya. No era necesaria toda esa experiencia, aunque para nada me quejaba de haberla vivido. Esa duda se iría disipando mientras continuaba leyendo el archivo, que al parecer era como una especie de introducción. Si bien varias cosas eran literalmente increíbles, había algo que me resonaba aún más fuerte, algo sobre una entidad que también se hacía llamar el Maestro. Según la información, era un ser cósmico que podía manipularme para llevar a cabo un plan que, de concretarse, pondría en riesgo la estabilidad del universo como lo conocemos. Dicho plan tendría que ver con la memoria USB. Podría manipularme para entregársela o para que yo mismo la destruyera, impidiendo que se cumpliera aquella misión que el relato me había encomendado. Aparentemente yo era el único que lo podía evitar. Por eso el mensajero insistía en que yo necesitaba leer esa información solo y meditar qué hacer al respecto. ¿Manipularme? ¿Estabilidad del universo? La verdad no podía comprender nada, ni siquiera podía decir si se trataba de algo real o ficticio. Así que digamos que no le di importancia, lo dejé pasar y seguí leyendo otras cosas que ahí se encontraban. Al cabo de unos minutos, escuché un estruendo que me hizo mirar por la ventana. Noté cómo en el cielo las nubes se alineaban de una forma muy extraña, como si se tratara del mar rojo partido por Moisés. Se abrieron y en medio de ellas se apreciaban relámpagos, pero solo en ese punto. Algo muy curioso puesto que no estaba lloviendo ni ahí ni en ninguna otra zona del lugar donde vivía.
Era como si solo en esa parte se abriera una ventana dentro del cielo, una ventana que atraía viento y hojas, en una especie de remolino hacia ella. Mirando al cielo, escuché una voz muy profunda diciendo: Así que tú eres el maestro de este universo. Por fin te conozco personalmente. Tenemos cosas que hablar. Mi despertar cósmico comenzó aquella vez, tirado en el desierto, sin fuerzas en mi espíritu ni norte en mi brújula, cuando de repente algo, o mejor dicho, alguien me despertó, alguien a quien parecía ya conocer desde hace mucho tiempo atrás, y que por más loco que suene, compartía mi apariencia física. Este ser me guió hacia una ruta desconocida, pero a la vez fascinante, que por fin le daría a mi camino el nuevo rumbo que tanto necesitaba. Este camino resultaría ser un viaje extraordinario que consistía en lo siguiente. En lo que al principio creí que era un espejismo, terminé divisando lo que en realidad era un portal que, según lo que me explicó aquel ser, se trataba de una anomalía espacio-temporal que permitía la conexión entre dos universos. Supuse que los efectos de sequedad que ocasionó el desierto en mi cerebro habían logrado sus estragos, pero al parecer no. Esta situación era real, aunque lejos de mi comprensión y entendimiento. Sígueme, me dijo el guía, mientras entraba al portal. Parecía que su cuerpo desaparecía al entrar en contacto con el otro lado, como si esa otra dimensión no pudiera verse o reflejarse de este lado del portal. Un hoyo negro, tal cual. Obviamente tenía miedo de entrar ahí, entrar a lo desconocido. De la misma forma en que tenía miedo cuando entré a la guerra junto a los Dorados de Villa. Al igual que esa vez pensé, ¿por qué no intentar algo nuevo? Aunque bueno, aquella vez todo salió mal. A estas alturas, ya no tenía nada más que perder. Me metí, y realmente no percibí nada extraño. Yo creí que iba a sentir como si mi cuerpo se sumergiera en agua, o entrar en contacto con fuego, o algo así. Pero no, simplemente pude cruzar al otro lado mientras veía cómo mi cuerpo desaparecía cada vez que ingresaba más en el portal. Al entrar por completo, me di cuenta que me encontraba en una especie de vacío, total oscuridad, sin rebotes de sonido ni gravedad al parecer. Trataba de hablar, pero mi voz no podía escucharse. Sin embargo, yo sí podía escuchar la de aquel ser, a quien conoceremos como mi yo superior. Más adelante sabrán por qué. Él me indicó que estábamos a punto de conectar con la realidad de la que él provenía. En ese momento no tenía ni idea, pero tiempo después me explicaron con precisión de qué se trataba todo esto. En este punto, nos encontrábamos en lo que ustedes ahora conocen como un agujero de gusano, en donde precisamente esperábamos conectarnos con otra dimensión diferente a la mía. Para eso era necesario que mi universo original dejara mi forma física terrenal, debido a que mi espíritu debía estar desconectado de mis demás versiones esparcidas por el multiverso. El guía dijo que mi versión del desierto donde me encontró era mi última forma física, a lo que sorprendido repliqué: espera, ¿eso quiere decir que acabo de morir y no me di cuenta de ello? Me respondió: significa que acabas de morir en todos los universos que hayas vivido y estás ascendiendo. Esta es una de las más grandes razones por lo que fuiste seleccionado para cumplir con la misión. Bueno, si es que decides aceptarla. Al haberme dicho esto, comencé a sentirme muy raro. Solo pensé que me acababa de enterar de lo siguiente. Primero, que estaba muerto. Debo decir que me sentía físicamente normal. Yo me veía a mí mismo con mi cuerpo habitual y podía ver, escuchar, sentir como si nada inusual me hubiera pasado. Pero la realidad, al parecer, era otra. Había muerto en el desierto, pero sin darme cuenta de que mi espíritu y mi mente seguían funcionando. Segundo, que hay varias versiones de mí en algo que es conocido como el multiverso, y que esas versiones ya habían desaparecido. Y tercero, que el yo superior aparentemente tiene una misión para mí. ¿A qué se refería con eso? Justo antes de cuestionarlo al respecto, él me preguntó: ¿ya estás listo? Yo le respondí: claro que no, aún no entiendo nada de lo que estás hablando. Para empezar, ¿quién eres y por qué luces igual a mí? Esto es un sueño, ¿cierto? Sigo durmiendo tirado en la arena del desierto. Vamos, ayúdame a despertar de una vez por todas.
Mientras decía esto con una voz exaltada y con cierta desesperación, observé cómo una luz se originaba en el vacío, como si se tratara de un largo túnel donde se lograba ver una luz al final de este. Así se divisaba ese destello que se iba haciendo cada vez más grande. Esa luz, en realidad, sería la salida del agujero negro. El guía me dijo que debíamos caminar y traspasarla, y que del otro lado nos esperaría nuestro destino. Así que lo seguí a través de ella, literalmente dando un salto al vacío, un salto de fe. Al llegar al otro lado, no podían abrir los ojos con facilidad. Pareciera que la intensidad de la luz al pasar por ahí me había afectado. El ambiente se sentía extraño, me costaba más trabajo caminar, pero podía respirar, escuchar y hablar con normalidad. Fue entonces que pregunté, ¿dónde estamos? Parecía una ciudad muy grande, muy iluminada y algo poblada, tanto de seres humanoides como de criaturas extrañas. La verdad, es difícil describirlo con exactitud. Estaba llena de artefactos que no conocía en lo absoluto. Si tuviera una palabra para definirla, sería futurista. Había proyecciones gigantes en los edificios que luego conocería como hologramas, vehículos voladores que luego conocería como naves y luces de neón que iluminaban todo el panorama. Obviamente, nunca había visto nada de eso en mi vida pasada. Todo era absolutamente nuevo para mí. Caminé junto al guía hacia un edificio enorme. Me dijo que debíamos entrar para reunirnos con las personas responsables de nuestro encuentro y los que habían planeado toda esta misión. Parecía un edificio vacío. No había nadie en el primer piso. Solo un par de guardias, quienes nos indicaron entrar a una especie de contenedor que nos transportaría hasta un piso donde justo en el centro se encontraba una habitación. En la puerta nos esperaba una persona a quien se presentó como el comisionado. Lo primero que hizo fue felicitarme por haber logrado llegar hasta ese lugar. A grandes rasgos, me comentó que él era el líder de un grupo de personas que se habían unido debido a diferentes razones, a pesar de no compartir los mismos ideales sobre la política, la vida y otros temas. Justo ahí lo interrumpí y le dije, Señor, si algo me ha enseñado la vida es que cuando un grupo se forma debido a distintos motivos, siempre van a existir intereses conflictuados y tarde o temprano esos intereses serán más grandes que los objetivos que se proponen, haciendo que todo eso se eche a perder. Yo ya he pasado por eso y la verdad dudaría mucho en formar parte de algo así otra vez. A lo que él me replicó, posiblemente en tu mundo las cosas funcionan parecidas al nuestro, pero tú vienes de una época en donde las consecuencias de estos intereses aún explotan en las manos de aquellos que toman las decisiones. Y ahora no se trata de quienes cometieron errores, sino de cómo los solucionamos, a pesar de que no hayamos sido nosotros quienes los causamos en primer lugar. Es por eso que nos unimos, y porque todos en conjunto poseemos información valiosa que nos costó mucho trabajo obtener, y estamos dispuestos a sacrificar mucho para defenderla, porque ya no tenemos nada que perder, incluyéndote. Sea como sea, debes entender que nuestro pasado ya no nos define. Todos nosotros estamos conscientes de eso, porque todos hemos cometido errores, pero ya llegamos hasta un punto donde solo nos queda pelear juntos por un bien mayor, un bien conjunto, y tú eres esa pieza fundamental para lograrlo. Así que entra, porque necesitamos que conozcas a detalle toda esta situación. Debo decir que a pesar de que al principio me encontraba algo reacio a aceptar lo que el comisionado me estaba diciendo, el llegar hasta ese punto, hasta este mundo tan extraño, me hacía pensar que había algo increíble e importante detrás, y la verdad estaba ansioso por conocerlo. Así que accedí a entrar a esa sala para comprender todo de una vez por todas. En la habitación estaban reunidas como 30 personas aproximadamente. Todos se presentaron y me contaron un poco de sus historias personales y cómo es que lograron unirse al grupo en primer lugar. Al terminar, y antes de cualquier otra cosa, lo primero que pedí fue que me explicaran dónde estábamos y cuál era el objetivo de la reunión. Las respuestas a estas dos preguntas eran sumamente complejas y extrañas a mi comprensión. Una mujer, que se identificó como la capitana, comenzó a responderlas de la forma más detallada posible. De esta forma, comenzó a contar lo siguiente. Estábamos en el año 2070, tomando como referencia unidades terrestres. Eso quiere decir que yo había viajado más de 155 años al futuro, por lo menos en mi línea temporal. Y no solo eso, nos encontrábamos, según ellos, en Ganímedes, el satélite natural más grande del sistema solar perteneciente a Júpiter. Al parecer, estábamos reunidos en una ciudad lunar llamada Céfira, un lugar que había sufrido las consecuencias de una guerra intergaláctica que la dejó casi por completo en ruinas, después de haber sido una metrópoli que gozaba de grandes avances tecnológicos y científicos. Fuera de esta área, no había nada más que edificios destruidos, puertos con entradas de agua contaminada y algunas otras completamente secas, y un vacío existencial provocado por migraciones en masa ocasionadas durante y después de la guerra previamente mencionada.
Yo seguía sin aceptar nada, incluyendo esa explicación. Señores, con todo respeto, yo ya no creo en milagros, y yo no pedí estar aquí. Si es que estoy muerto, como dicen, pues espero que no tarde mi proceso de descomposición, pues no necesito estar vivo si tengo que seguir escuchando todas estas tonterías. El comisionado como respuesta exclamó: Usted no está obligado a estar aquí. Sin embargo, debo decirle que usted mismo es la razón de que esto esté pasando, el alma de esta misión. No creo que fue casualidad que lo haya guiado hasta aquí su conciencia avanzada, y si no confía en nosotros, tal vez confíe en su yo superior. Mientras decía esto, miraba al guía, quien se acercó a mí y me dijo lo siguiente: Te conozco mejor que nadie. Eras un hombre de fe, pero no era eso lo que te hacía avanzar. Era que confiabas en un bien común, que iba más allá de tus ideologías y de lo que considerabas verdadero o no. Tal vez hayas perdido la fe, sin embargo, sé que aún no has perdido este sueño de luchar por lo que crees correcto, y eso es lo más real que pudiste haber sentido. Al separarte de tu familia, dejarlo todo por pelear en nombre de tus creencias, lo que buscabas era redención, la esperanza de realmente encontrar un mejor mañana. Creíste que todo se terminaba para ti, pero acabas de darte cuenta que la muerte no es el final, sino también puede ser el principio, y este es el inicio de un mejor mañana. Por favor, necesitamos que confíes otra vez. Realmente, al escuchar estas palabras, me emocioné bastante. En mi vida había cometido muchos errores, los cuales me llevarían a la derrota más grande que había tenido. Y para nada hablo de la guerra, sino de mi familia, que la había perdido por completo. Si mi yo superior decía que aún podía hacer algo bien, que aún tenía algo por qué luchar, pues adelante. Entonces ofrecí disculpas a todo el grupo, prometiendo que estaría abierto a escuchar todo lo que me tuvieran que decir y estar dispuesto a apoyar en lo que pudiera. Claro, tomando en cuenta que esto no era un escuadrón guerrillero, ni nada por el estilo. Esto iba más allá. La situación era la siguiente. Hace muchos años, en el planeta Tierra, se suscitó una guerra entre dos bandos. Por un lado, humanos terrestres, y por el otro, una raza de alienígenas parecidos a octópodos, cuyos génesis de vida se dio y desarrolló dentro de los océanos. Los terrícolas declararon la guerra cuando supuestamente estos octópodos invadieron territorio aéreo y marino en diferentes puntos del planeta, indicando que incluso habían atacado y matado a algunos ciudadanos. Esta información llegó a los habitantes del planeta desde donde se desprendió el meteorito que, entrando a la Tierra, terminaría originando la vida submarina extraterrestre. Esto debido a la conexión que tenían la raza habitante de ese astro con su entorno y ambiente, permitiendo generar una mente colmena entre ellos y la nueva red de vida que se originó en los océanos de la Tierra, logrando así compartir conocimientos. Al enterarse de esto, dicha raza pidió permiso a una división perteneciente a la Federación Galáctica para intervenir directamente en el conflicto, ayudando a los suyos. Ellos anteriormente habían planeado hacerlo, ya que desde hace mucho tiempo sus parientes en la Tierra habían sido subyugados y oprimidos por gente de poder, que a su vez subyugaban y oprimían a los ciudadanos de sus diferentes naciones. La Federación Galáctica, buscando procurar la paz, había logrado mediar para evitar un conflicto latente que en realidad parecía una bomba de tiempo que en cualquier momento podía estallar. Ese día llegaría, cuando la primera guerra interestelar en la galaxia comenzó, y ante ello, los habitantes del planeta de donde surgieron los octópodos decidieron dejar la paz y desobedecer a la Federación Galáctica, invadiendo la Tierra y peleando junto a su especie en contra de los humanos. La Tierra quedó devastada y muchos sobrevivientes fueron evacuados a otros planetas menos dañados, en acción conjunta con la Federación Galáctica, o lo que quedaba de ella, ya que también sufrió pérdidas debido a que sociedades se aprovecharon de la situación para rebelarse en su contra. Un grupo comenzó a encargarse de buscar la repoblación posible de los planetas que quedaron desérticos. Ese grupo sería la primera generación de este equipo que acababa de conocer. Sin embargo, esa tarea parecía imposible, pues había recursos que no se podían recrear artificialmente, ni siquiera con la avanzada tecnología que se había desarrollado. La situación era crítica. Sin embargo, inesperadamente algo llegaría a cambiarlo todo, o mejor dicho, alguien. Un día, un humano visitó al grupo. Clamaba ser un viajero del tiempo y del espacio proveniente de la Tierra. Dijo que tenía un plan para poder solucionar la situación y evitar a toda costa que un conflicto de esta magnitud ocurriera en primer lugar. Para llegar hasta ahí, necesitó la ayuda de un conjunto de científicos e investigadores de Ganímedes, quienes lograron el contacto con él y, trabajando conjuntamente, lograron llevarlo hasta este planeta. El plan del viajero consistía en recolectar historias escritas por personajes de todas las partes del multiverso, donde se relatan situaciones difíciles por las que tuvieron que pasar, o descubrimientos que hicieron y que serían de gran ayuda para cualquier persona que las escuchara en el futuro,
de cualquier época y universo. Entre ellas, iba a estar la historia de cómo se originó la guerra, contada directamente por alguien que la vivió desde adentro. Si no se podía cambiar el pasado, tal vez se podrían prevenir desgracias si la gente supiera desde el principio las consecuencias de sus actos, y no únicamente para el tema de la guerra, sino para cualquier situación compleja que el mundo pudiera llegar a sufrir. Al parecer, el viajero habría intentado detener la guerra de distintas maneras en todos los universos posibles, pero en todas fracasaría. Literalmente, solo le quedaba una bala posible por tirar, ya que en todos los universos había muerto intentándolo. Solo le quedaba uno, y ese universo era el mío, la realidad de donde yo provenía. Si él intentaba detener de nuevo la guerra directamente y volvía a morir, desaparecería por completo, debido a que habría muerto en todo el multiverso. Y a diferencia mía, a él ya no le quedaban más viajes interespaciales, por lo menos no con los medios y las formas que ellos conocían. Es decir, si llegara a fracasar, se quedaría varado en el limbo espacio-temporal del cosmos, incapaz de moverse o de actuar de alguna manera. Él estaba dispuesto a arriesgarse, pero surgió un nuevo plan ideado por los integrantes del grupo. Para ello necesitaba que su última versión actuara, pero sin que él interviniera directamente en esa realidad. Y para lograrlo, alguien más tendría que comunicarse con él, y ese alguien se trataba nada más y nada menos que de mí. Aquí es donde los interrumpí y les dije, ¿por qué yo? ¿Qué tengo que ver en esto? La capitana me respondió, por dos razones importantes. La primera, porque usted ha muerto en todo el multiverso y logró desbloquear a su yo superior, quien lo pudo guiar hasta aquí. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, aquí va la segunda razón. El viajero pudo comunicarse con su yo superior, debido a que existe una conexión directa entre ambos. El viajero se llama como usted, debido a que él heredó el nombre de su bisabuelo, quien según la historia que le contaron, era un guerrero que había perdido la vida como un héroe en la Revolución Mexicana. Resulta que ese bisabuelo es usted. Ambos son familia, en su universo y en los demás. Conocer esta información me dejó completamente frío. No podía creer que esto fuera posible. Tenía muchos sentimientos encontrados. Al morir, temía por el hecho de que mi esposa y mi hijo quedaran solos, y que me odiaran por ello, o que incluso quisieran recordarme por el resto de sus vidas. Pero si lo que decían era verdad, significa que no sucedió así. Seguía vivo en sus recuerdos, incluso en generaciones posteriores. Pregunté, ¿entonces mi bisnieto es un viajero del tiempo que está involucrado en todo esto? ¿Cómo es que llegó a pasar? El comisionado me respondió contando su historia. Él se involucró por primera vez con el multiverso cósmico cuando se comunicó directamente con un regente de las Pléyades. Por más increíble que parezca, fue a través de una estación de radio terrestre, o por lo menos es lo que él explica. No sería el primero en hacerlo, pero sí el primero en lograrlo de esa manera. Cada vez más, se involucró en la investigación y el desarrollo de tecnología que le permitiera crear anomalías en el plano espacio-temporal, ya que su principal objetivo era conocer todos los secretos del multiverso. Para ello tuvo que pasar muchos años en constante comunicación con seres intergalácticos. En algún punto, logró llevar a cabo viajes a través del hiperespacio, permitiéndole descubrir nuevas realidades. En una de ellas, llegó al tiempo y el lugar donde se suscitó la guerra. Decidió interferir directamente obteniendo solo una paradoja al conocerse con su versión de aquel primer universo. Esta paradoja propició que esa versión muriera y que consigo también desaparecieran todos los recuerdos que en este mundo existían sobre él. Al ver su inminente fracaso, decidió viajar entre realidades para poder evitar ese conflicto de distintas maneras posibles. Al hacerlo, entraba a diferentes épocas temporales, pero realmente parecía que le resultaría imposible lograr su cometido. Después de muchas muertes suyas en el multiverso, se topó con este grupo y juntos idearon el plan que evitaría que físicamente luchara en la guerra intergaláctica y conociera las últimas versiones que le quedaran, evitando también las paradojas. Y el plan consistía en ir recolectando diferentes historias que se encontraran en los distintos puntos del multiverso, historias que podrían servir como aprendizajes o lecciones que todas las personas pudieran conocer y comprender, y así tomar mejores decisiones, cambiando el destino de su mundo para bien. Yo les repliqué, ¿ustedes creen que eso vaya a funcionar? Me respondieron, claramente no tenemos certeza de nada, pero ensayo y error, los resultados nos han demostrado que interferir directamente en otras dimensiones es completamente aleatorio y contraproducente. Se puede desestabilizar el multiverso, y nos estamos quedando sin recursos para consumar la parte final de la misión. Es nuestra última opción, pero estamos dispuestos a arriesgarnos. ¿Y en qué consiste esa última parte? Respondí. ¿Necesitan que yo enfrente la guerra en mi mundo? No, me contestaron. No necesitamos que te involucres físicamente en ella. Necesitamos que la evites.
El plan que ellos habían ideado consistía en enviar mi conciencia a través del tiempo y el espacio, aprovechando que mi forma física en este universo ya no existía. El viaje se efectuaría años antes de que comenzara la supuesta invasión de los octópodos, es decir, la primera vez que sus naves emergieron del océano. Mi conciencia viajaría hasta los sueños de mi bisnieto. De ese modo, debía convencerlo y guiarlo hacia un lugar en específico, donde encontraría la colección de memorias escritas que fueron recolectadas por el grupo. Era muy importante que no le revelara ningún dato sobre mí, es decir, ni mi nombre, ni de dónde venía, ni mucho menos que éramos familia. Cualquier información de este tipo podría alterar esa realidad y crear la paradoja que incluso terminaría propiciando su muerte en otras versiones del multiverso. Cuando de repente interrumpió una alarma, era al parecer un mensaje que alguien había enviado. Un miembro del grupo logró liberar un holograma que permitía ver a un hombre que lucía sumamente cansado, como si hubiera estado escapando de algo, incluso lastimado físicamente. El comisionado exclamó mientras lo veía: ¿Estás bien? ¿Dónde te encuentras? Es ahí que entendí que aquel hombre se trataba de mi bisnieto. Él respondió: Sí, estoy bien, no se preocupen. Fuimos atacados por miembros del sindicato, pero logramos escapar. ¿Necesitan atención médica? No, para nada. Estoy recargando combustible. Pedí a la tripulación que se llevara la nave sin mí y yo escapé en un vehículo que encontré cerca. Bien, lo importante es que están a salvo. ¿Tienes el artefacto? No, lo tienen ellos. Iba a estar más a salvo con ellos que conmigo en esta condición. El único inconveniente es que se partió en dos, pero me dicen que ambas partes aún son capaces de funcionar, y si no, aseguran que pueden reemplazarlas. ¿Y ya no te sigue nadie? No, estoy seguro. Por lo menos no por ahora. Llamo para decirles que no va a ser posible que usemos la nave en el hiperespacio, además de que el sindicato ya sabe cómo luce, y sufrió algunos daños, así que se lo di a C-2408. Afirma que él y los suyos ya han logrado viajar en sus naves por el universo a través de portales dimensionales. Confía en que pueden realizarlo en el hiperespacio. Igual no estará de más realizar pruebas antes. Si las piezas deben ser reemplazadas, seguramente necesitarán dos naves distintas para juntarlas en la Tierra. Será más difícil, pero definitivamente más seguro. Y lo más importante, tendremos que llevar a cabo la segunda parte del plan, sí o sí. No tenemos alternativa. ¿Te descubrió?, agregó el comisionado. Sí, ya sabe quién soy. Va a poner en marcha su plan también. Entonces tendremos que actuar ya. De acuerdo, habrá que idear algo nuevo, y debemos hacerlo rápido. Por eso no pierdo tiempo y les comento esto desde ahorita. La capitana inmediatamente habló y dijo: No te preocupes, ya tengo un plan. Por lo pronto conduce hasta aquí y hazlo con seguridad, que hay alguien que debes conocer en cuanto llegues. Ah, entonces sí funcionó. Excelente, voy para allá, cambio y fuera. Bien, con cuidado, dijo la capitana mientras terminaba la llamada. Yo estaba muy sorprendido de lo que estaba presenciando. Vi a mi bisnieto hablando sobre cosas que para nada lograba entender. Le pedí a la capitana que me explicara de qué se trataba la segunda parte del plan al que se referían. Ella dijo, a grandes rasgos, que el sindicato era un grupo de élite que se oponía a nuestra causa, liderados por un hombre al que todos conocían como el Maestro. Ellos quieren evitar a toda costa que se consuma nuestro plan, debido a diferentes intereses. Pero sobre todo, digamos que les conviene que el universo se mantenga como está actualmente. Ella dijo, y cito, el Maestro, como su nombre lo indica, es alguien que ha recabado muchos conocimientos a lo largo de su existencia. Uno de ellos, la capacidad de conectar no solo con una versión suya, sino con diferentes versiones en un mismo mundo. Al descubrir la identidad de su bisnieto, seguramente investigará y encontrará una de ellas que pueda manipular en esa realidad cerca de la zona donde él se encuentra en la Tierra, para que dicha versión robe la información en su nombre y se la entregue, o la destruya de alguna manera. Nosotros habíamos previsto esto, por lo que la segunda parte del plan, que a estas alturas ya era necesaria, consiste en encontrar una versión suya registrada en la base de datos cuya localización fuera la más cercana al lugar donde sucedería el evento. Lo llevaremos a que se encuentre con su bisnieto a la hora y lugar exactos, y él será el encargado de resguardar el artefacto y abrir toda la información que se encuentre dentro, ya que también colocamos toda la data sobre el maestro ahí, sus planes, su poder y lo que estaría dispuesto a hacer en caso de que esa información llegara a sus manos. Que obviamente no es nada bueno, con eso tendremos una gran ventaja sobre él. Yo pregunté, ¿y ustedes confían en esa versión para que nos crea y actúe a nuestro favor? Podría ser cualquier persona, ¿no? La capitana dijo que en realidad eran pocas las personas que podrían llegar a manipular,
solo los que tenían una fuerte conexión, de alguna u otra manera, con el multiverso. Desde un gran interés hacia los temas espaciales hasta directamente gente iluminada o contactada. Mi bisnieto pudo haber sido una de esas personas, pero accedió a este conocimiento a tiempo y antes de que el maestro pudiera actuar sobre él. Aunque la elección de estas versiones fue azarosa, al llevarlas a cabo, se dejó un rastro que el maestro creyó poder ocultar, pero no para nosotros. Ahora mismo podemos conocer cuál versión es la que puede usar en esta realidad. Analista, ya busco en la base de datos, ¿cierto? Así es, capitana. Aquí está. Es este hombre procedente del norte de México, planeta Tierra. Al parecer es literalmente un maestro también, un profesor. Tal vez fue una de las primeras conexiones que hizo para elegirlo como una versión suya. Muchas gracias, respondió la capitana. Bueno, ya sabemos a quién pedirle nuestra colaboración. Nunca se sabe, pero confiamos en que es buena persona y aceptará ayudarnos. De todas maneras, si no es así, esto nos dará la ventaja de tiempo para idear otro plan de contingencia al respecto. Por el momento, ahora lo necesario es cuidar el artefacto y que siga en buenas manos. Es importante que cuando guíe a su bisnieto, le diga que en realidad él está ahí para llevarle el mensaje a esa otra persona. Él ahora es el que debe proteger la información, porque si fuera su bisnieto el que la retuviera y el maestro se enterara, podría ir a lastimarlo y poner en riesgo todo este trabajo. Y no estamos para más conflictos multiversales, por lo menos no por ahora. También es necesario que ambos no sepan sus nombres entre sí. Dígale que la persona que va a encontrar en el desierto la conozca como el maestro, ya que dentro del objeto habrá información referida para el maestro. Esto con el fin de llamar su atención y que la revise antes que cualquier otra. Y así sabrá que cuando el maestro del sindicato vaya por él, sepa que debe actuar al respecto. ¿Y su bisnieto puede llamarse... el mensajero? Respondí, ya que está ahí para llevar el mensaje de esperanza, ¿no? Buena idea, dijo la capitana. Así será. Por último, la manera en que llamaremos la atención de nuestro maestro será gracias a usted, a través de su yo superior para ser más específicos. Al ser una conciencia espacial, tomará la forma de una estrella y lo guiará a dirección oeste, hasta la zona del silencio. Nosotros ya habíamos planeado eso con él. Básicamente, esto es todo por ahora, señor. Obviamente, lo entrenaremos y vamos a estar a su lado en cada momento, y le reiteramos nuestros infinitos agradecimientos por ser parte de este proyecto. Vaya que esto me hacía pensar que realmente mi existencia no había sido en vano. Estaba ahí por algo aún más grande que los límites de mi comprensión, y me encontraba dispuesto a ayudar en lo posible. Por último, le comenté a la capitana que si ella ya sabía mi nombre, el del mensajero, y hasta el de nuestro maestro, me intrigaba conocer el suyo. Se lo pregunté, respondió, mi nombre es Salim, gusto en trabajar con usted. Y es así, como dio inicio, mi misión por el multiverso.